Y listo. Hola, hola, buenas noches a todos. Aquí como una semana más en Mente Disruptiva. Nos acompaña como siempre Marisol Valdés. Mari, no sé si quieras saludar a la audiencia. Hola, buenas noches de Mentes Disruptivas. Claro que sí, es un gusto tenerles aquí, sobre todo en estas fechas en las que nuestras pérdidas se resienten un poquito más. Y es también creo que por eso que quisimos tocar estos temas de una experta que es una tanatóloga y ahorita nos la van a presentar. Y también, pues, a veces tenemos manuales, ¿no? Como terapeutas o de lo que escuchamos, pero también vamos a tener el honor de, si ella nos lo permite, de escuchar, pues, algún testimonio de cómo sobrevivir, cómo atravesar un duelo por viudez. Pues bienvenidos, ya casi me aviento aquí yo toda la bienvenida, ya sorry. Bienvenidos. Te decía, acostumbrada a conducir, es normal. Bueno, pues también nos acompaña Erika. Erika, si gustas presentarte, porfis. Ay, el micro. Muy buenas noches, pues Erika, para servirles desde la frontera más fabulosa y bella del mundo, me gusta mucho decir. En esta noche estoy honrada de aprender junto con ustedes y sobre todo de compartir. Yo creo que a veces no encontramos cómo sobrellevar algunos temas y lo más importante para mí es aprender a acompañar. Entonces, pues a eso vengo esta noche y pues espero que las personas que nos escuchen puedan absorber toda la información que les sea posible y sobre todo que sepan que no están solos y que hay redes de apoyo y que podemos aprender a acompañar. Muy buenas noches. ¿Te puedes presentar con la audiencia, por favor? Gracias por estar aquí. No se escuchaba, pero yo creo que era para mí. Sí. Hola, buenas noches. Soy su servidora Claudia Isela Contreras y estoy muy honrada de estar en este momento con ustedes, pues dando mi testimonio de cómo no sobrellevar, porque de una manera lo he hecho bien. Considero que lo he hecho bien el haber perdido algo de lo más importante que tenía a mi lado, que es mi esposo. Y pues aquí estoy con poquito nervio porque yo creo que es la primera vez que compartiré abiertamente de cómo me fue en ese proceso y pues a lo que yo pueda ayudar o apoyar o simple y sencillo que puedan escucharme. Yo estoy aquí honrada de este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Claudia, por venir a compartirnos. Sé que es un poquito difícil y más si es la primera vez que lo haces pues a una audiencia. Te agradezco, ¿verdad? Por eso, por permitirnos escucharte y dar tu testimonio. Y también, pues ahora sí, nuestra especialista que nos va a brindar este importantísimo tema que es duelo por viudez, está con nosotros Miriam Rivera. Te agradezco, Miriam, por aceptar la invitación y poder aprender un poquito más de ti y del tema que nos vas a compartir hoy. ¿Te puedes presentar, Miriam? Claro que sí. Que han vivido la situación, yo creo que vamos a aprender mucho de las experiencias, creo que es de lo que más se aprende, el de dar el acompañamiento también, el de vivir acompañando a las personas que han tenido pérdidas y pues yo aquí estoy a la orden con un gusto enorme de compartir con ustedes lo que pues lo que yo sé, ¿verdad? Y que lo hago con todo el gusto del mundo, con amor y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miriam. Y pues gracias a todas, chicas, gracias por su presentación y por su tiempo más que nada.
Y pues para no abarcar mucho el tiempo, me gustaría que Miriam empezara de lleno a compartirnos con el tema, para poder entre todas, ¿verdad? Hacerle las preguntas que se nos vengan a nuestra mente y así pues nuestra audiencia pueda también conectar. Entonces, Miriam, te cedemos la palabra para que nos expliques sobre el tema. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que empezar partiendo de poder definir qué es una pérdida, ¿no? Cuando nosotros estamos en este proceso de separación de un ser querido, pues debemos primero entender, comprender y aceptar que es una pérdida. Y entonces vamos a partir de la pérdida desde el sentido más común del mundo, ¿no? Cuando nosotros perdemos algo, pasamos por todas las etapas que tiene un duelo. La negación, el enojo, la tristeza, la negociación, pasamos por todo esto cuando tenemos una pérdida. De repente, cuando ya nosotros vamos teniendo una pérdida de un ser querido, pues estas etapas se vuelven más intensas, ¿no? Y a veces ni siquiera tienen un orden. Vamos, viviéndolas de diferente manera, como la persona lo está viviendo, porque tenemos que partir también del vínculo que tenemos con ese ser querido, ¿sí? O sea, yo creo que esto también es una parte importante, que reconocer qué vínculo tengo con esta persona que se fue, porque puede ser nuestro marido, nuestra esposa, pero a veces hay vínculos que no son tan pegados, que no son tan unidos, y entonces ahí también varían las etapas del duelo. Entonces, también necesitamos reconocer y darnos cuenta cuál es el vínculo que yo estoy viviendo o viví con esta persona, ¿no? Muchas veces podemos ver casos de personas viudas, no sé, en un funeral y de repente vemos a la persona que está un mar de llanto y toda la gente dice así como de, híjole, sí, sí lo quería mucho, sí la quería mucho, porque la vemos en este contexto, ¿no? Del llanto, de la tristeza y a veces tenemos situaciones donde hay personas que no están en un modo tranquilo, en un modo serio y entonces decimos, ah, no, no le importaba, pero realmente el vínculo nosotros no lo sabemos. El vínculo solamente lo conoce la persona que está perdiendo a este ser querido, ¿no? Entonces necesitamos partir de estas dos cosas, reconocer que es una pérdida y reconocer qué vínculo tenía con este ser querido que se fue. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a identificar? Bueno, yo creo que las pérdidas no tenemos así como que gran duda, ¿no? Yo creo que todos sabemos más o menos qué es tener una pérdida, pero ahondar en lo que es el vínculo, ahí sí creo que necesitamos aprender esto. Nosotros podemos tener una conexión. La conexión es que yo estoy casada con tal persona. Eso me conecta con esta persona. Yo ya tengo una conexión y por consecuencia de esto voy a hacer el rol que me toca en en esta relación. Sí, o sea, yo como esposa, pues me toca hacer esto, me toca hacer aquello, me toca cuidar, me toca proteger, me toca dar, me toca consentir, porque es el rol que me genera una conexión con esta persona al momento de casarme. Con los hombres, ¿no? Pues igual, o sea, son los proveedores, entonces adquirimos este rol que nos marca la sociedad, la cultura, los aprendizajes de familia. Y entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque yo puedo estar conectada, pero esto no quiere decir que yo esté vinculada a esta persona, ¿sí? Entonces yo puedo hacer, no sé, de maravilla el rol de esposa. Puedo hacer, no sé, ¿a ustedes qué se les ocurre que es parte del rol de esposa, por ejemplo? De hecho, es lo que yo te iba a preguntar, ¿qué es la diferencia entre el vínculo y la conexión? O sea, cuál es la diferencia de esos dos términos?
Claro, lo que te conecta a alguien es vuelvo a repetir, es el rol que te toca hacer, ¿no? O sea, si tú dices, yo soy la esposa, automáticamente es como si tú pusieras una capita de esposa con toda esta experiencia que tenemos de películas, de lo que te dice tu familia, de lo que te dice la cultura. O sea, es que ser esposa es ser comprensiva, ser esto. O sea, es ponerte el rol o colocarte el disfraz de lo que te dicen que se tiene que ser. El vínculo es generar una emoción con esta persona, ¿sí? Con esta decisión que tú tomaste. No sé si otro ejemplo puede ser el rol o la conexión de mamá e hijo, por ejemplo, ¿no? Esta es una conexión, o sea, yo tengo un hijo y esa es mi conexión mamá-hijo, pero el vínculo con mi hijo pues puede ser diferente con el mayor, que con el de en medio, que con el pequeño. Hay Es una como por ejemplo, entonces la diferencia es la acción y la emoción. ¿Lo puedo relacionar así? puede ser así, más que todo es la emoción. La emoción, ok. Ajá, es la emoción que generas con esa persona. Digo, creo que acá en el ejemplo de padres e hijos se ve más claro, porque cuando tenemos varios hijos, el vínculo es diferente. Y no quiere decir que no los quieras, pero hay un vínculo diferente, ¿no? O sea, con uno tienes un vínculo más cercano, con otro tienes un vínculo pues no sé, a lo mejor un poquito más despegado, con otro tienes otro vínculo de lo ves débil y lo tienes que cuidar. Entonces hay vínculos diferentes con tus hijos, ¿no? Y no quiere decir que, por ejemplo, el amor no nazca entre ellos, entre padres e hijos. Ahí está el amor, pero es de diferente manera la emoción hacia ellos. ¿Sí? Okay, yeah. Pero como mamá o papá, la acción es la misma. A los 3 hijos los vas a cuidar, a los 3 hijos los vas a dar de alimento, a los 3 hijos les vas a proporcionar educación, a los 3 hijos o sea, les vas a dar toda la acción igual. No sé si ya pude diferenciar esa pregunta. Sí, al menos a mí sí me quedó un poco más claro. Y Perfecto. con respecto a tu pregunta de lo de el rol, las acciones que se supone que tenemos que hacer como esposas, ¿no? Pues la sociedad lo que te impone como esposa es el cuidado de la casa, ¿no? El cuidado de la pareja, o sea, de que esté bien planchado, de que esté bien comido, ya si enflacó en el matrimonio es que no le das de comer, ¿no? Entonces, como que se nos da la responsabilidad de nutrir, ¿no? Y ser como que las administradoras del hogar, más que nada. Exacto. Pienso yo. Yo quisiera comentar aquí hablando de lo del rol. Así, y está muy marcado en la forma en que cómo fue que pasó la situación de la pérdida de mi esposo. Y aquí se puede ejemplificar muy fácil. Por ejemplo, fue en la época de COVID. Caímos enfermos, primero mi hijo y luego mi esposo y luego yo, los tres estábamos con COVID. Pero aquí en el rol que uno juega es de estar de cuidadora. Yo estaba atendiéndolos, cuidándolos así, y yo me despojé de lo que yo sentía, de cómo yo me estaba sintiendo enferma y así, y yo entré en el rol de estarlos atendiendo. Y a lo mejor eso también me pudo haber ayudado porque pues yo no le puse atención a yo cómo me sentía. Yo estuve atendiendo y atendiendo, pero aún así pues no fue suficiente y mi esposo pues se fue. Fue algo muy como traumatizante porque yo lo perdí en 6 días. Él estaba completamente sano, nos cuidábamos bastante. Fue cuando recién empezó la pandemia y que no se sabía cómo se trataba. Entonces, yo a él nunca lo vi batallar con su respiración. Sin embargo, yo sí batallaba con mi respiración cuando yo subía a llevarle algo y yo me escondía para que él no me viera que yo batallaba para respirar. Sin embargo, yo a él nunca lo vi mal, nunca lo vi mal.
Y aquí también es bien importante mencionar el apego. El apego que yo tenía hacia él era, era muy peculiar, era muy diferente porque él y yo íbamos a cumplir 30 años de casados. Fue como mi one and only o mi único y me fue muy, muy complicado porque yo no estuve preparada, yo nunca hablamos del tema, no mencionábamos el tema de la muerte. Yo siempre estábamos él y yo como que programados para estar de viejitos juntos. Y sí, el apego que tenía hacia él era increíble. Y yo, o sea, yo sentía que él me pertenecía y a la mala, en 6 días, pues pude ver que no, nadie le pertenece a nadie. Y Claro, sí. definitivamente. Lo Ujú. siento mucho, pero sí, el apego es parte del vínculo, ¿no? O sea, es parte de tus creencias en lo que tú estás generando con esta persona. Es que yo creo que voy a estar con él toda la vida. Es que yo espero que voy a estar de viejita con él, que voy a, no sé, luego nos imaginamos como de, y no quiere decir que sea malo que tengamos estas ilusiones o ¿cómo se dice? Como estas imágenes futuristas. No, no es malo, pero tenemos también que ser realistas, ¿no? Entonces, porque si no, solamente estamos generando pues este apego, esta codependencia o esta dependencia hacia la otra persona y entonces vamos teniendo miedo estar sin la persona. ¿No? Entonces, en lugar de vivir el tiempo con la persona, con mi pareja, estoy temiendo perder en algún momento a mi pareja porque yo aprendí a estar con él y yo espero estar con él hasta que nos hagamos viejitos y nos salgan arrugas, ¿no? Y entonces, pero no estamos mirando la realidad. Se me ocurre que, por ejemplo, hay parejas que de repente, no sé, están pasadas de peso, que tienen alguna enfermedad, y sin embargo nosotros seguimos imaginando que, bueno, eso no es sentencia de muerte, ¿no? Lo tengo que aclarar, pero sin embargo sabemos que estamos, este, quedando casi en una, ya sumándole una palomita a lo que no sea, ¿cómo se puede decir? Lo sano, ¿no? Como decía ahorita nuestra compañera, igual él no tenía nada, pero pues también pasó. Entonces, pero sin embargo, no estamos viendo la realidad, no estamos mirando que él es otra persona, yo soy otra persona y que decidimos estar juntos y que juntos nos vamos a complementar, pero no vamos a dejar de ser Miriam o a dejar de ser tu pareja, ¿no? O sea, para que el otro me complemente completamente o yo a la otra persona. Eso genera mucho desgaste. Entonces, estos roles que se nos designan como incluso en la enfermedad, ¿no? O sea, haber pasado por esta circunstancia y tú tener que haber hecho a un lado tus sentimientos, tus padecimientos para ser la cuidadora, pues es mucho más fuerte, ¿no? Porque este rol, te digo, o sea, nos dicen esposa y eso tiene que ser. O sea, tienes que cuidar a tu familia. Entonces, pues tienes que cuidar incluso a veces cuando no quieres. Ahorita, por ejemplo, decía Jazz, ¿no? Pues es que yo entiendo que es planchar, que es lavar, que hacer. Y pues no a todas las mujeres les gusta lavar, planchar, cocinar y hacer todo eso. Sin embargo, es algo que tengo que hacer y no lo hago con una emoción ni de felicidad, ni de amor, o sea, lo hago nada más porque me toca hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llegan estas situaciones que definitivamente en la pandemia vivimos mucho esta parte, ¿no? El de nuestros seres queridos, como nuestras parejas, perderlos y a veces hay o hubo parejas que se sintieron como sanadas al estarlos acompañando en el proceso, el estarse arriesgando a cuidarlos. Cuando llegaba el fin, pues la otra pareja se sentía lista, se sentía, este, mm, ¿cómo se puede decir? Como si hubiera cumplido su rol. Yo lo cuidé hasta el final, yo la cuidé hasta el final y se sentían bien. Pero sin embargo había otros casos donde no, donde el apego, donde el vínculo era más intenso y pues obviamente batallaron y aún
batallan en aceptar esta pérdida, ¿no? En el aprender a vivir sin la otra persona por el vínculo que generó con él, ¿no? Y a esto, el vínculo pues puede ser sano o puede ser insano, ¿no? El vínculo no necesariamente, o como lo digo, a lo mejor parece que es malo, pero no, o sea, hay vínculos sanos y hay vínculos negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder diferenciar estos vínculos? Bueno, cuando tú decides que lo que estás haciendo con tu pareja es bueno para ambos y que se llegó a un acuerdo, ¿no? O sea, no solamente en el rol, sino en las cosas que me afectan emocionalmente tuyas y en las cosas que te afectan a ti emocionalmente y cómo yo pudiera modificar y cómo tú puedes modificar y entonces complementarnos. Eso es un vínculo sano, pero lo vamos a ir, ¿alguien quería hablar? Perdón. Sí, yo quería Ujú, comentar también otra cosa, por ejemplo, hablando de, pues, la preparación y todo eso. A mí, en verdad, no me dio tiempo de prepararme para nada. En mi mente no estaba que yo lo iba a perder. claro. Eh, el, o sea, fueron 3 días en casa y 3 días en el hospital y yo ni siquiera una despedida porque yo decía, yo lo voy a ver, lo voy a volver a ver, o sea, él se va a poner bien. Y esta situación, yo creo que es algo atípico totalmente como pasaron las cosas. O sea, la gente en verdad que haya perdido a alguien con COVID fue totalmente de los principios, porque ya después ya hubo un poquito más de facilidad de poder dar Ujú, un acompañamiento, pero eh, el hecho de estar aislado, el hecho de no haber recibido una sepultura, el hecho de no haber recibido un abrazo de la gente, eh, os- era, eso fue yo creo que algo de lo más traumatizante en este punto, porque eh, por eso es también aceptable los funerales, porque sientes el cariño de la gente, aunque no te digan nada, pues sientes que te miran con esa empatía o así. Y en caso de COVID, de perderlo de esa forma, fue doblemente fuerte porque nada más estábamos mi hijo y yo en casa y así duramos 20 días sin ver a nadie. La gente que nos acompañaba era de la ventana para afuera y no sentía ese calor, no sentía ese acompañamiento. Entonces fue muy, muy complicado. Yo ni siquiera pude acercarme a reconocerlo. Yo nada más me lo entregaron en una caja y no, o sea, fue algo así que me vio, o sea, en shock, casi en shock completamente. Eh, Nunca se habló del tema, vuelvo a lo mismo de anterior, o sea, yo decía, es que yo no me imaginaba mi vida sin él, así lo digo, y me costó tanto, tanto, tanto trabajo. Yo creo que en 3 ocasiones eh, existe el síndrome de corazón roto. Yo lo llegué a sentir en 3 ocasiones. Yo sentía que yo ya me estaba muriendo. Mi corazón realmente me dolía, sentía como que me encajaron o me encajaban una daga o un cuchillo y mi hijo era el que me calmaba, me decía, ma, es que cálmate porque si te puede paralizar tu corazón o cosas de esas, pero sí, sí fue algo muy, muy complicado ya casi a 4 años. Hay días buenos, hay días malos, pero eh, aún así sigo todavía de repente sufriéndolo. por supuesto. Por supuesto, lo que comentas fue algo muy complicado para toda la gente en ese tiempo, ¿no? O sea, de hecho, el no tener el rito del funeral, pues no solamente a las personas que perdieron a su pareja, ¿no? Sino a los que perdieron a sus hijos, a los que perdieron a sus hermanos, pues todos se quedaron sin tener este rito para cerrar este proceso, ¿no? Que aunque como tú bien lo dices, o sea, no es la solución, pero es el sentir que están contigo, es el sentir esa empatía de todos, el amor de, pues, de la gente que te quiere, de tu familia. Y lamentablemente, pues, ahora sí que este virus vino a ponernos a todos en una psicosis impresionante, ¿no? Desde autoridades, médicos,
psicólogos, o sea, a todo el mundo nos pusieron en psicosis, incluso antes desde que llegara aquí a Juárez, ¿no? Y tener este miedo implantado, pues obviamente no nos dio la oportunidad de prepararnos emocionalmente, no nos dio este ¿cómo se puede decir? El desconocer esta crisis que nosotros ya veníamos escuchando desde que empezó allá en China o así, ya traíamos esta inquietud, este miedo instalado. Cuando nos llega aquí y nuestros familiares empiezan a enfermar, por supuesto que además del miedo que ya traíamos implantado, ver que le estaba pasando a mi familiar, pues generaba muchísimo más este terror, ya no miedo, sino terror, ¿no? Y entonces ver que las cosas por miedo creo que se fueron tomando decisiones muy dramáticas, ¿no? Que en su momento pues eran necesarias, o sea, porque si permitían que la gente se acercara a su pariente enfermo, pues esto se iba a seguir propagando más y creo que esa fue pues la mejor solución en ese momento, pero nos limitó de tener todo el rito que nos ayuda como seres humanos, ¿no? Este aprendizaje que tenemos de despedir a nuestros seres a través de un funeral, a través de todo este proceso de despedida, porque incluso dependiendo de las religiones que tuviéramos, ya saben, o sea, pasa el rito del funeral y en algunas religiones después de se vuelven a reunir para hacer oración y todo, y aún así ahí sigues teniendo esta contención por parte de tu familia, ¿no? Y son, no recuerdo exactamente cuántos días son, pero pues creo que una semana, más de una semana, entonces todavía te sientes cobijada por el amor de tu familia y lamentablemente en este 2020 pues no tuvimos todo ese proceso y para eso soy segura que pues viviste unos momentos muy difíciles y más por lo que tú compartes, ¿no? El apego que tenías con él, pues definitivamente era, pues algo muy fuerte. Y estos pensamientos, pues yo creo que nadie piensa que se nos va a morir alguien, ¿no? O sea, nadie en este mundo yo creo dice, no, sí, mañana se me muere. Pues no, no, o sea, claro que no. Es un tema que realmente no nos prepara nadie. O sea, no nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hablar de la muerte porque algún día va a pasar. No, 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 es un tema realmente que nadie lo toca, o sea, hay gente que dice: "Yo no, de ese tema ni siquiera, o sea, ¿para qué lo mencionamos?", ¿no? O sea, le tenemos miedo incluso a la palabra. Entonces, pues, realmente nadie está preparado para eso. Y sí, creo Sin em completamente que fue difícil. sin embargo, bueno, a raíz de eso y hablando con otros matrimonios, puedo yo sugerirles que sí es importante que vean el tema. Es muy importante de que estén en una realidad que tarde que temprano llega, porque cuando te agarra de sorpresa es cuando más lo sufres, porque eh, todo así como un balde de agua fría lo sientes. Ahora pues son pareja, son casados o hasta en cualquier relación de familiar es importante estar preparado en diferentes circunstancias, porque algo de lo que a mí me costaba tanto trabajo era la cuestión de ir al notario y que estar viendo las cuestiones de las, pues cambiar ahora los títulos de propiedad y todo eso, y aparte que estaban súper carísimos, eh, que la gente pensaba que hubo herencia de por medio y andaban ahí con otros intereses y yo pues, ¿cuál herencia? O sea, yo no sé ni cómo, gracias a Dios, me permitió poder salir adelante de todos esos trámites, que darlo de baja en Hacienda, darlo de baja en el seguro, o sea, muchas cosas, muchos trámites bien dolosos que yo salía llorando de ahí, yo salía llorando porque es que yo no quiero hacer esto, sin embargo, lo tiene uno que hacer. Otra cosa que Exacto. les recomendaba es de que pues cuando van y hacen alguna cuenta bancaria siempre dicen, pues tienes este seguro de vida. Mentiras, o sea, muchas de las veces es mentira, o sea, no lo hacen válido porque ya ponen pretexto muchísimas cosas que una firma o X o Y y no te dan lo que se supone que se estaba pagando.
un seguro de vida. Por eso es bien importante que también yo les puedo recomendar así, verlo fríamente, porque es una forma en que te va a suavizar el futuro, porque no te lo va a mejorar. A lo mejor, bueno, pues el dinero te va a ayudar, ¿verdad? Pero si es algo que se estuvo pagando y no obtuviste el beneficio, pues también como que te frustra. Es Claro. decir ahí en el banco, a ver, haz de cuenta, si yo estoy pagando este seguro de vida, a ver, si yo me muero mañana, qué tiene que hacer mi familia para que lo haga válido? ¿Qué papeles tiene que traer? ¿Qué firmas tiene que tener? Y todo eso es bien importante, porque a mí me causa muchos problemas pensando que la gente que yo tenía herencias, y o sea, yo, ¿cuáles herencias? O sea, si yo no sé cómo le hice, porque todos esos trámites son súper carísimos. Entonces, viéndolo fríamente, es importante tener todo eso previsto. Definitivamente. Por eso te decía, yo creo que tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, tenemos que aprender a vivir, pero también a reconocer lo que vamos a perder. Entonces, hablarlo claramente y decir, oye, ¿y qué va a pasar si un día tú y yo no estamos? No es lo que quiero, no es lo que deseo. O sea, yo quiero estar contigo toda la vida, pero pues no sabemos. O sea, la muerte no depende de nosotros. ¿Sí me explico? La vida sí, pero la muerte no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué papelería tienes? ¿Cómo hacemos esto, no? De repente, por el vínculo negativo, porque si le comento que: "Oye, ¿qué firmaste?". "Uy, es que ya quieres saber, es que no te importa mi vida, nada más quieres saber", ¿cómo dicen? "Eres interesada", o cosas así. Entonces, eso es un vínculo negativo, ¿me explico? Entonces, mejor me quedo callada, mejor no pregunto, no opino, porque entonces esto, va a generar un pleito, un conflicto. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuál es un vínculo sano y un vínculo negativo, ¿no? Y que este vínculo, tanto el negativo como el sano, nos va a llevar a tener emociones. Y el sano, así como nos puede llevar a tener emociones bonitas, como alegría, como amor, paz, tranquilidad, pues el negativo nos va a llevar a estar frustrados, enojados, derrotados, con miedo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros seamos realistas y objetivos, ¿sí? O sea, sí decidí amarte, pero también estamos formando una familia juntos y entonces, ¿qué va a pasar con lo que estamos formando? Porque no solamente, a veces hasta como pareja, cruelmente lo digo, pero el amor ya no se construye, ¿no? El amor se deja en un ladito y empezamos a construir las cosas, pues, materiales, por así decirlo. ¿Y cómo le hacemos cuando uno de los 2 no está? Y esto que construimos juntos, pues, ya no es de ni uno ni del otro, ¿no? Si me Entonces permite, si me permite añadir, maestra, claro que precisamente sí. creo yo que el rol que manejamos también es importante que aprendamos el otro lado, ¿no? La vuelta de la moneda. Estoy Exacto. impresionada con los detalles de la historia de Clau porque encima del dolor por la pérdida todavía hubo que pasar por estos trámites, por cosas que ella no manejaba, por situaciones que ni siquiera tenía la facilidad, ¿no? de resolver. Entonces, qué importante es que nos sentemos como adultos que somos y digamos, ¿sabes qué? Yo te amo y no es algo negativo el hecho de hablar de lo que pasaría si yo no estuviera o si tú no estuvieras y también que la persona aprenda. Yo, gracias a Dios, no he pasado por este tipo de pérdida tan en ese nivel, pero sí me tocó reaprender después de un vínculo de mucho tiempo, reaprender cosas simples como, no sé, programar la televisión o conectar el internet o echarle gasolina a mi carro, porque eran cosas que él hacía como detalle para mí y me hacía la vida fácil, ¿no? Y para él era un detalle bonito, pues para mí no se diga, porque pues era muy cómodo, pero entonces se rompe esta relación y yo ya no estoy acostumbrada a hacer eso. Yo ya como que digo: "Ah, qué raro", o sea, batallé para adaptarme. No me quiero es más, no me puedo imaginar lo complicado que es vivir a través de una pérdida, ahora sí física, material,
y todavía tener que andar en los trámites y en las cosas que no esperabas que se tuvieran que resolver, precisamente por este rol que adquirimos, ¿no? Y que decimos, bueno, pues a mí me va a tocar esto, o sea, tú barres, yo trapeo, pero entonces si faltas, ¿quién Exacto, va a barrer o quién va a trapear y cómo le va a hacer? Entonces, exacto, qué importante es que aprendamos también a observar al otro, el rol del otro, y decir, bueno, pues si esto pasara, este sería el plan de contingencia, como decimos en las empresas, ¿no? En la empresa siempre hay un plan de cómo le vamos a hacer si se hace un motín de empleados. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a contener? ¿Cómo le vamos a hacer si llega a pasar un incendio? Si esto, lo otro. Entonces, las parejas creo yo que tenemos que hacer el esfuerzo porque es un tema muy escabroso desde mi punto de vista, ¿no? Porque pasa eso que decía ahorita, maestra, que, ay, ya quieres que me muera, pues claro, ya estás planeando. ujú, Yo digo porque a mí me tocó, pues la familia, ¿no? Que entre hermanos hicimos ahí como que, oigan muchachos, pues así, así, hay que planear por si algo pasa, pues porque al final de cuentas el tiempo va avanzando y uno sabe que como humano pues tiene un límite, la vida tiene un límite. Entonces se pusieron ahí caldeados los ánimos porque la gente así de que no, es que ¿Estamos ahí? Yo creo que se eh, congeló. ajá, ya está. entonces decía, no, no es que uno quiera que las personas se les termine la vida, solamente que hay que ser realistas en esos niveles y saber, e incluso yo iría más allá, pero no sé usted qué le parece, maestra, que la idea, o si era parte de algo que nos iba a comentar, incluso ¡ay, se sigue cortando! Incluso planear cómo, cómo le harías para contener la parte emocional. No sé qué tanto se puede planear algo así. Yo me estoy ahorita poniendo loca en pensar eso, ¿no? Porque no sé cómo se podría planear, pero por lo Claro, menos eh, ya se fue, ¿verdad? Bueno, Ahorita que platicaba a Erika, ay, conocer la información. Ahí Y ya de está. ahí me imagino yo que se puede ahí está. hacer un ABC, por lo menos, un general. Porque uno sí dice, a mí si me muero, que me entierren acá, o que no me entierren, que me cremen, o hagan esto, o hagan lo otro, ¿no? Tírenme en el mar, o no sé, lo que sea que cada quien tiene. ¿Cómo le Ujú, hacemos para cuando llega a suceder esta parte tan dolorosa de que ya no está nuestra pareja? ¿Y qué clase de plan tengo yo individualmente para sobrellevar, no, para caminar este proceso? Porque no lo yo digo que pasas a través de, ¿no? O sea, ahí vas. ¿Y cómo le haces para no sentirte sin dirección? Porque claro, probablemente si te sientes ahogándote y si te sientes, como decía Clau, ahorita me llamó mucho la atención, o sea, ella sentía que su corazón se iba a detener, o sea, fíjense el dolor físico. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué clase de plan pudiéramos por lo menos tener en esquema? Porque como dije, pues es un tema bien complicado de manejar con naturalidad. Lamentablemente ahí claro. está mucha emoción vinculada y entonces pues me imagino yo que, bueno, por lo menos yo poniéndome en ese lugar digo, qué complicado. Y pues Ya sé. digo, hay que seguir, ¿no? Por supuesto. Están las habilidades emocionales que cada uno tiene. Yo creo que es responsabilidad de cada ser humano aprender a conocerte, aprender a reconocer tus emociones, cómo reaccionas ante una, ante otras circunstancias de tu vida. Y esto nos va a dar la capacidad de saber cómo vas a reaccionar tú ante cualquier circunstancia. No podemos decir, mira, este va a ser el proceso cuando fallezca tu esposo. Este va a ser el proceso. No, es diferente cuando te diagnostican de una enfermedad, cuando se te pierde el hijo. O sea, no, porque todos somos diferentes, pero sí todos tenemos la oportunidad de reconocer nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras debilidades. Y entonces, en el momento que sucede la circunstancia, vas a activar todas tus herramientas y decir, estas uso.
¿sabes? O sea, en este momento estas uso. He escuchado, por ejemplo, palabras como de, yo me está o no sé si a Claudia le pasó, ¿no? Pero ella estaba con el dolor en su corazón, pero aún así tuvo que ir a pelear al banco el seguro de vida, o sea, aunque le estaba doliendo. ¿Y por qué? Porque estaba utilizando una herramienta que a lo mejor ella ni siquiera conocía que tenía, que era la parte de contenerse, que era la parte de ser, fuerte, ¿no? O sea, mentalmente, porque si tu pensamiento te llevaba a agarrar el papelito y decir: "Ay, estoy firmando el papel del seguro de mi esposo", y si mentalmente empezaba el pensamiento de: "Híjole, ya no está", pues te ibas a debilitar. Entonces, tuvo que tener esta herramienta de mantener sus pensamientos en orden. Y hasta que llegaba a su casa, a su cuarto, al lugar donde ella se sentía segura, pues me supongo que ahí se derrumbaba, porque incluso ni siquiera era llegar a la casa y derrumbarte ahí, porque estaba el hijo. Entonces, también el rol de mamá, pues me supongo que la llevó a sacar otras habilidades. Entonces, cada uno, cada ser humano tiene la capacidad de buscar esas herramientas, ¿no? Afortunadamente, hoy en día contamos con esta apertura de psicología, ¿no? Donde podemos buscar una ayuda. Hay pacientes tenido desde jóvenes hasta adultos donde llegan y se sientan, me dicen, pues yo nomás vengo a conocerme. Y yo digo, qué genial. O sea, qué genial porque es una oportunidad que se están dando, ¿no? Una oportunidad de realmente decir quién soy. Y entonces, les digo, o sea, desde ni jóvenes hasta adultos, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque no hay reglas. Justamente es lo que comentas, maestra, que uno va conociéndose, porque yo no me había sentido capaz de lograr X o Y cosas porque, como decía Erika, hasta cargar un garrafón, ¡ay! Hasta que casi lloraba de estar poniendo el garrafón ahí que me pesaba horrible. Él me resolvía todo, él me tenía súper chiple, él era un tipazo, yo era mi novio eterno, tuvimos una relación como pocas, la gente que nos conoce no me deja mentir, o sea, éramos novios eternos, él y yo, Ujú. muy bonita pareja, de verdad, así como de ensueño, como de cuento de hadas, yo todavía siento que lo amo, yo siento que no lo voy a dejar de amar nunca en mi vida, yo creo. Y eso es algo Mm. que a mí me podía mucho. Yo decía, es que yo tengo tanto amor aquí y yo no sé dónde ponerlo, o sea, yo no sé dónde depositarlo. Y me decía una amiga, no, pues mira, como yo trabajaba con niños en ese entonces, decía, pues en los niños, en las hijas, y digo, es que no es lo mismo, o sea, el amor que yo tenía para con él es incomparable, o sea, yo lo sufrí bastante. Eh, que quiero darles un ejemplo así muy breve. Por ejemplo, una vez pasaron como unos 4 meses, yo creo, y fui a visitar a mi hermana. Y en ese entonces, pues ahí estaba yo con ella tomando cafecito y llega una persona y le toca la puerta y le dice, Pati, necesito que me des lo de la renta. Y luego le dice ella, no, es que todavía no me toca, todavía faltan 15 días. Ándale, por favor, es que me estoy quedando en el parque, estoy durmiendo en el parque. ¿Y cómo te estás durmiendo en el parque? Pues esta es tu casa, mejor ya vente para acá, yo dejo el apartamento. Y ella se empieza a jalar el cabello así increíble y yo la vi muy alterada y ella ya, pues ya le da creo que 500 pesos y se va y me dice, mira, ella perdió a su esposo igual que tú en la misma época y ella está en drogas, ella ya perdió su rumbo y ella perdió y me puso a mí como de ejemplo porque yo al contrario, yo he tratado de salir adelante y he tratado de mejorar, principalmente mi persona, tanto física como en el alma y espiritual y mentalmente me he tratado de mejorar. Y ahí es donde dice uno puede, o sea, los límites, los alcances los tiene uno. Y que también me ha costado, o sea, me ha costado mucho trabajo que la gente a veces no acepta cómo ha mejorado uno y hablan y chismes y esto y lo otro y digo yo, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué les afecta tanto que yo haya mejorado? ¿Por qué les afecta tanto que yo esté superándome? O sea, que haga cosas que a lo mejor
no había hecho anteriormente y ahora las estoy haciendo. Inclusive alguien muy cercano me llegó a decir, déjame que te diga que todo el mundo te critica porque tú haces cosas que no hacías cuando estaba Rigo y lo que decimos, todo el mundo dice que él te estorbaba. Y yo así que mi ansiedad siempre fue en el estómago, yo sentía que me había dado una patada en el estómago y yo lo único que le dije, mira, si yo tuviera un enemigo, mi peor enemigo, que pues no espero tenerlo ni creo que tendré, pero si yo tuviera uno, yo no le desearía lo que yo sentí. Lo que yo sentí, a nadie se lo deseo. Y aparte, le digo, cuando tú me fuiste a levantar cuando yo estaba tirada en mi patio, que ahí amanecía días sin comer y sola, digo, tú nunca fuiste a levantarme. Y así como es, pues mucha gente, ¿no? O sea, muy buenos para hablar y es ahí cuando dices tú, pues es mejor estar sola que con ese tipo de gente que en vez de ayudarte, pues te perjudica aún más. Y eso pasa a veces en las pérdidas también. Por supuesto. Y ahorita con los 2 ejemplos que nos compartes, Claudia, yo creo que es importante ver cuando una tristeza se vuelve negativa y cuando una tristeza sana. Sí, o sea, todo tiene un proceso, ¿no? Pero se vuelve una tristeza negativa, como en el caso de la señora de la renta, ¿no? Donde ella su dolor va y lo quiere, esconder con drogas, con miles de cosas. Y acá la tristeza sana, pues, aún en el proceso, pues, logras, hacer cosas diferentes, reestructurarte, pero es válido entender y deferir perdón, discernir que estás en una tristeza negativa y en una tristeza sana. Y cómo entonces te reestructuras emocionalmente, mentalmente y conductualmente, ¿no? Porque empiezas a hacer cosas diferentes, a pensar cosas diferentes y a sentir distinto. Y esto no quiere decir que tú no dejes de amar a tu pareja, o sea, la vas a seguir amando, pero también se vale de repente que en esta tristeza sana, como en muchos casos, ¿verdad? A lo mejor en el tuyo tú dices, no, él va a ser mi amor eterno toda la vida, pues qué genial, es válido, pero hay otras personas que sanan su tristeza y pueden volver a amar a otras personas y entonces también es válido. Pero siento que es válido cuando pasas todo el proceso y conviertes tu tristeza en sana y entonces reestructuras y tomas decisiones diferentes. Y no cuando utilizas a otra persona para cubrir tu dolor y entonces, pues esta nueva relación se vuelve todo un caos, ¿no? Entonces, siento que bueno, no siento, todo el proceso de aceptar el duelo por la viudez, pues tiene que ser objetivamente, o ¿cómo se dice? Válgame, se me fue la palabra, conscientemente y con la realidad realista, perdón, esa era la palabra. Y tiene que ser Y realista, ¿no? asertivamente, ¿no? Tratarle de buscar lo mejor a X o Y situación y saber cómo enfrentarla, decir, bueno, Exacto. ahora sí que como se dice coloquialmente, agarrar el toro por los cuernos y salir adelante. O sea, uno está vivo y uno tiene que pensar qué es lo que me hace bien a mí. Ahora yo ya estoy Exacto. sola, ahora yo ya estoy, y literal estoy sola porque mi hijo vive en Guadalajara y así de que, así en una soledad tremenda, los primeros años en frío, ay, yo lo padecía tanto, yo decía, es que ¿por qué tengo frío? Y era frío del alma, porque yo me podía echar 1000 cobijas y no se me quitaba, me dolían mis huesos y yo llorando y así mis lágrimas congeladas, pero es así, o sea, ya levantarte el día siguiente, ya toda hinchada, yo creo que tanto llorar, pero Claro. continuamos, o sea, continuamos para adelante y a lo que venga en el día y ser agradecidos, o sea, yo curiosamente me dice mi hijo, ay, no, mamá, tú date por bien servida con esos 30 años de matrimonio. Digo, porque hay muchos que no tienen esa fortuna. Y yo, ay, mi hijo, bueno, sí me doy por bien servida, pero igual, o sea, yo siento que tengo mucho para dar como para encerrarme ahora sí en mí misma. O sea, me he dado mis gustos, he batallado, he sufrido, pero igual, o sea, de una manera en cómo uno quiere visualizarse, cómo uno quiere estar
enfrentando el día a día, o sea, de una manera positiva, que de eso se trata. Yo tengo varias gente, y lo digo con humildad, donde me dicen que les sirvo de inspiración y por eso yo acepté venir a este espacio y ojalá que la gente lo vea pues, y que nos quieran contactar, pues aquí estoy a la orden también, al igual que con ustedes. Gracias, Clau. Sí, definitivamente. Yo creo que tu experiencia va a servir para muchísima gente, ¿no? El escuchar que a pesar del sufrimiento, que a pesar del dolor, se puede vivir, se puede vivir, se puede aprender a reestructurarse, se puede volver a tener conciencia de tener una tristeza, porque la tristeza no se va a ir. En tu caso no se va a ir la tristeza y está bien, o sea, perdiste a un ser querido, pero es una tristeza sana, ¿no? Entonces, yo creo que el reconocer todo lo que, todo este proceso que tú has llevado, pues es un proceso que a lo mejor muchísima gente, le va a servir para poderlo llevar también a cabo, ¿no? Pero sí vuelvo a repetir, pues todos somos diferentes y cada quien lo va a vivir de una forma distinta y está bien, es válido. Es válido que haya gente que sufra muchísimo, que a otra que le duela muchísimo, a gente que no le duela, a gente que no sufra. Está bien, es válido también. Entonces, creo que todo este proceso nos lleva a reconocer las pérdidas, a reconocer el vínculo, el darte cuenta cuando estás en una tristeza sana, en una tristeza negativa y definitivamente decidir transformarte, reestructurarte, ¿no? Como persona, como ser humano y, cambiar tus pensamientos, modificar tus pensamientos más bien, emociones también, ponerte de frente a ellas, ¿no? Y decir: "Híjole, o sea, que es que nunca me había topado con el miedo así como ahorita contigo", ¿no? O sea, decir: "Híjole", o con, con el agobio y con la angustia, ¿no? Porque no sabes desde como ustedes compartían, ¿no? O sea, poner un garrafón, saber dónde quedaron las herramientas, todo esto, pues, oye, es un agobio, es angustiante. Entonces, toparte enfrente a estas emociones, pues, realmente es ser muy valientes, muy, muy valientes. Entonces, Maestra, una otra pregunta, ujú, aprovechando que, no sé, pienso que pudiera ser un muy buen cierre para nuestra audiencia, que pudiéramos, ya se nos fue. ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? Se fue. Creo Ay, Ahí que está. ya voy aquí está. vengo, voy y vengo. Lo que yo decía es que sería muy importante, creo yo, para las personas que nos lleguen a escuchar y que se quieran informar acerca de este tema y lo que yo, no sé por qué, yo constantemente repito y pregunto esto, ¿cómo acompañamos? Yo creo que muchas veces nos enfocamos en cómo vivirlo, cómo sabemos que un proceso no es lineal y que va a llevar subidas, bajadas y todos estos pasos del duelo, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros temas. Ahora la cosa es cómo aprendemos los que estamos a un lado afuera eh, Claro. a acompañar, porque también hay que aprenderlo. Creo yo que como sociedad a veces no, por guardar las normas, las reglas, la etiqueta, lo que quieras, como te hayan criado, pues a veces por guardar estas situaciones perdemos de vista lo importante que es crear esta red de soporte para la persona que está en ese duelo. ¿Y, y, Claro. y, y qué hacemos? En otro programa decíamos, pues nada, a veces no hay que hacer nada, nomás estar y acompañar, ¿no? Y el cafecito, como decía Clau, pero a lo mejor, maestra, usted pudiera añadir un poquito más a esto Claro. para nosotros, así como las personas llegan a su consulta y dicen, quiero conocerme más. Me dio un chorro de gusto saber que esto ya existe, porque pues antes no pasaba. Antes el que se Mm. sorprendiera el dentista, ¿no? Porque ibas a tu limpieza y el dentista decía, ay, vienes nomás a limpieza, qué suave, o sea, no te duele nada. Entonces está muy Claro. padre ir evolucionando como sociedad y darnos cuenta que también la salud mental es parte de la salud y que lo estamos cuidando.
por Entonces, supuesto. a ver usted, maestra, ¿qué nos pudiera añadir a esto? ¿Cómo le hacemos como tribu Claro. para acompañar? Claro que sí. Lo que dices es correcto, ¿no? A veces no hacer nada es hacer mucho, pero algo que también ayuda es preguntar. O sea, nosotros podemos preguntar, puedo decir, oye, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Cuando nosotros preguntamos, vamos a esperar una respuesta. Acuérdense que no necesitamos que la respuesta sea la que yo espero. No, porque a veces yo digo: "Oye, ¿cómo te ayudo? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que te lleve la co es más, ¿sabes qué? Prepárate, yo volte a limpiar la casa porque tú vas a estar ocupada, llorando en tu cuarto". Entonces, no, 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 es ¿cómo te ayudo? Y esperar. Probablemente no voy a obtener una respuesta, pero el amor que yo pueda sentir hacia esta persona, porque generalmente las que queremos acompañar somos las personas que estamos, vinculados a estos seres que están perdiendo a alguien, ¿no? Entonces, en este amor es tener la paciencia y esperar que la persona me conteste. No me contesta, es decirle: "Yo aquí estoy. Cuando tú, necesites algo, aquí estoy". ¿Sí? Entonces, yo creo que hacer esta pregunta es mágica, es mágica. Es cómo te puedo ayudar. Necesitamos romper los estigmas de, pues se supone que necesitaba apoyo. No, 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 no. Ya no podemos estar con esas creencias y con esas, aprendizajes, ¿no? O sea, es que se supone que si estoy sufriendo necesito un abrazo. No, no, señorita, usted dígame si quiere un abrazo y yo le doy todos los abrazos del mundo. Pero si no, entonces, mm, pues dime qué quieres que yo te ayude, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo ayudar? Esa es, yo creo que es una pregunta que nos pudiera ayudar mucho en este acercamiento y no generar vínculos negativos. No me contestó, bueno, pues yo ya no vuelvo a hablar. Ah, pues no me dijo nada, pues hay que se quede solo. No, no, no. O sea, es tener esta realidad, esta, ¿cómo se puede decir? Esta actitud de disposición de realmente estar acompañando. Y de una manera también como se puede acompañar es aceptar nada más a la otra persona. O sea, ¿qué les afecta que uno viaje o qué les afecta que uno se meta a X clase o X? O sea, a lo mejor es forma de uno sanar y no estar ahí pensando, no, pues mira, él anda ahí como sin nada. Así se piensa, o sea, y ellos no saben cómo anda uno interiormente. Entonces, y Exacto. pueden pasar así tiempo y pueden pasar tiempo porque ya dicen, pues es que tú, o sea, sigues llenando vacíos ya después de tanto tiempo. Y yo, o sea, ¿qué te afecta? O sea, yo estoy haciendo lo que yo necesito hacer para mí. Claro. O sea, el aceptar y nada más el decir, bueno, tengo una persona, bueno, algunas que dicen, pues, ¿por qué me han puesto ahí, literal? Ojalá que seas tan feliz como lo haces creer en las redes. O sea, ellos querían que yo me tomara video, me tomara fotos así llorando por las esquinas de mi casa, pues claro que no lo voy a hacer. O sea, yo quiero mostrar de que sí puedo salir adelante, sí puedo hacer cosas que a mí me gustan, sí puedo, hoy que ya estoy en clase de belly, hoy ya mañana de bachata, hoy que ya me fui y me tiré del paracaídas, o sea, cosas de esas, o sea, si son cosas que digo yo, pues, no sé, o sea, son cosas que yo estoy rompiendo mis límites y estoy estando para mí, y también la gente debe de saber aceptarlo de esa forma, de una manera respetuosa, ya que no pudieron estar de inicio, pues bueno, estate después, pero acepta lo que yo soy y lo que yo hago. Porque hago cosas sanas, ¿eh? No crean que, pero sí muy diferentes. Pero Claro, sí, acompañan eso también es una forma de acompañamiento muy válida. por supuesto. Y es que yo creo que otra vez ahí entra el rol, no sé ustedes qué opinan, pero yo creo que lo que sucede, Clau, es que uno asume que se tiene que vivir el duelo de cierta manera. Como en Exacto. la época antigua era vístete de negro, era haz tus rituales de silicio y de ceniza, ¿no? En algunas culturas. Y aquí en México, pues yo creo que todavía está poquito arraigado esa parte de no, pues es que no le duele porque no se le nota. Es que yo no la veo ojerosa, pues no se va a desvelar.
Y llega Clau y cuenta que no pudo dormir y a lo mejor comenta alguna cosa y pues ni se te nota, porque yo te veo la boca roja, o sea, te veo muy, muy maquillada. Te vi baile y baile, belly dance ayer. Entonces dices, pues sí, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de predisponerse ante roles que continuamente están cambiando? Y Exacto. como decía la maestra, es diferente para cada persona. Entonces, yo pues aprovecho esta participación pues para decirles que estoy muy contenta de poder aprender esta parte que creo que es muy importante que sepamos y concluyo que es muy, ¿cómo se dice? Es muy nutritivo aprender también de estas cosas que uno no ha vivido, observar atenta cosas que dices, ah, caray, está pesado. Yo tuve el honor de conocer a Clau precisamente en una clase de baile y de ver su espíritu que anima a todas y que siempre es una persona que está allí precisamente para acompañar y para darte ánimo. No había yo escuchado detalles tan así de su historia y cuando lo escucho hoy, pues estoy muy conmovida desde ese lado y por otro lado, pues muy agradecida de poder estar en este espacio para personas de mente disruptiva que decimos que es un rol distinto el que estoy tomando para sanar. Hago actividades muy diferentes y eso me ayuda a sobrellevar mi proceso, a caminar mi proceso y es disruptivo, ¿no? Pero también se puede, también se puede. Entonces, muchísimas gracias a todas por sus aportes, aunque ahora casi no oía a Marisol, yo creo que estuvimos muy atentas en todo, pero qué padre poder compartir estas cosas y maestra, muchas gracias porque entendí algunas cosas que a veces, no es que te las preguntas específicamente, pero como que ya después de ver cómo funciona, dices, ah, pues sí, ya como que hace match de alguna manera. Entonces, pues qué padre poder hacer esto y las personas que nos escuchen, con quienes compartamos este programa, pues que se tomen el tiempo, ¿no? De buscar la forma de ver el otro lado, porque muchas veces uno, pues, a uno lo criaron de cierta manera. Entonces, desde esa crianza y desde esa identidad estamos viendo todo lo demás. A veces nada más es decir, bueno, pues yo diría esto, yo diría que lo correcto es vestirse de negro de cuello a tobillo y así debe ser. Para mí es lo correcto, pero a lo mejor para Clau, ¿qué es lo correcto, no? O cómo cambió, o por qué ella se siente más feliz yendo al cerro, por ejemplo, ¿no? Yo la veo a sus fotos que va al cerro, que cruza el río, que hace muchas cosas y dices, pues qué sanador, o sea, es diferente, pero no quiere decir que sea malo. Exacto. Entonces, todo un tema. Exacto, exacto. No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme, Claudia. Muchísimas gracias también por compartir su experiencia y pues todas las vivencias, ¿no? Y a ustedes también Y me muchísimas faltan gracias muchas. por Y me supongo que faltan sí, muchas. supongo que sí, pues ya me supongo que Ujú. ahí con Marisol ya se organizarán para hacer Va una otro segunda programa. parte. Ya sé, estaría muy padre y muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, muchísimas gracias como siempre, maestra, por compartirnos temas tan como bien específicos, ¿no? Alguna vez tuvimos la oportunidad de escucharla hablar sobre la psicooncología, este acompañamiento, o sea, temas que como uno no se espera que te puedan tocar, pues no los indagas, ¿no? No le buscas. Y bueno, yo estuve Claro. escuchando y seriecita porque apenas iba a decir algo y saltaban y decía yo, qué padre, porque esta es la esencia de estas transmisiones psicoeducativas, que cualquier persona que busque esta información sea pues de personas profesionales, pero también de personas de la vida real, ¿no? Decir, sí, pues esto lo viste a lo mejor en tu escuela, pero yo lo pasé así y así, ¿no? Como Clau nos corroboraba, pero a la vez nos decía, sí, pero también lo puedes hacer de esta u otra manera. Y les platico que justo acabo de tener bueno, de escuchar una ponencia de...
válgame, se me fue la palabra, pero esta persona decía que nadie sabe más de su proceso de duelo que el propio doliente, y es justo lo que Clau nos estaba diciendo. Y en sí el título de la ponencia era esta fobia a la muerte, y decía este doctor, a pesar de que México es de los países que más naturalizada, entre comillas, tiene a la muerte, nos ponía un ejercicio, y no sé si ustedes lo quieren hacer, ¿no? Que decían, escribe la fecha en la que te vas a morir. Y si lo quieren reflexionar y si lo quieren hacer y decir, wow, o sea, no tenemos tan familiarizada la muerte, porque hay una esperanza de vida, o sea, sabemos que nuestra abuelita y nuestro papá y las pérdidas que hemos tenido fallecieron pues a tal edad porque de hipertensión, o sea, sí hay muestras que nos pudieran decir más o menos cuándo pudiera ser la fecha de nuestra muerte, pero ni siquiera lo pensamos. Otra cosa interesante es reafirmaba lo que tanto la maestra como Clau nos decían, los paliativos o las personas especialistas en tanatología como es la maestra Miriam, dicen siempre, ¿no? O sea, si ese testamento hubiera estado firmado, si esa hojita, si no te hubieras quedado nada más con que ya les dije a todos lo que les voy a dejar, uy, miles de problemas se hubieran ahorrado. Entonces, ahorita que estamos hablando con esa cabeza fría, con esa mente disruptiva, por favor, tómenselo en serio, dejar bien en claro, dejar bien firmado, como dice Clau, investigar, a ver, ¿qué onda? Si fallezco, ¿qué tiene que hacer mi hija? ¿Dónde tiene que ir? ¿Si es cierto o no es cierto? Y otro ejercicio muy interesante, también si lo quieren hacer, además de escribir la fecha de su muerte, sobre todo para ir quitando esta fobia, es hasta con los ojos cerrados, ¿no? Imaginar cómo desearían que comunicaran tu muerte. A lo mejor me estoy desviando un poquito del duelo por viveza en sí, pero al escuchar la plática sigo sintiendo cómo hay esta fobia a la muerte y cómo a lo mejor decir, bueno, ya tuve una pérdida, pero ya, yo creo que ya nunca la voy a volver a tener, y no, o sea, la muerte es lo único seguro que tenemos, ¿no? Entonces, a lo mejor fantasear con quién te gustaría que diera la noticia, cómo ves esa noticia, cómo la comunica, todo alterado o alterada, quién crees que la va a comunicar, o está tranquila o está mintiendo, ¿no? A veces por un duelo, por suicidio, pues luego se miente, ¿no? Ay, tuvo un accidente, le pasó esto, le pasó aquello. Y otra fantasía interesante es ver a esos seres amados 5 años después, cómo está su vida, ¿no? Y pensaba yo en Rigo, Clau, ¿no? A lo mejor si hubiera tenido la oportunidad de realizar este ejercicio, verte estos años después tirándote el paracaídas, así súper orgulloso, hubiera estado muy padre, pero tal vez es momento de que nosotros lo podemos hacer. Y sobre las emociones, otra cosa que se me quedó muy grabada es esa envidia. Es una emoción que está allí, y está allí porque me imagino que dijiste 1000 veces, o sea, porque no se murió el narcotraficante más terrorífico del mundo, o sea, porque mi Rigo, mi amor de mi vida. Y es algo que está allí y que está allí y que está allí, y que, como decía la maestra, no hay emociones que hay que naturalizarlas y aceptarlas y decir, sí viene el pensamiento de por qué mejor no se murió tal o cual, o incluso yo misma. Definitivamente. Y bueno, pues yo creo que yo ya también, ya para cerrar mi participación, es bien importante el manejo de emociones, porque yo cuando tuve que cuando a mí me hablan a las 6 de la mañana a decirme que ya no lo había logrado, yo tuve que ir a decirle a mi hijo que ya es un joven mayor, o sea, no es un niño, pero yo me contuve, o sea, yo fui de lo más serena, de lo más tranquila, y fui a decirle, ¿sabes qué? Tu papá ya no lo logró. Pero yo me contuve, o sea, yo no emití emociones. Y eso yo creo que a mí me afectó bastante, porque yo dije, es que debía haber sacado lo que yo sentía en su momento. Entonces,
yo con tal de que no verlo mal a él y él no verme mal a mí, pues nos contuvimos. Entonces, ahora digo yo, eh, tuve que tomar algunas terapias así de sacar el coraje, sacar toda la frustración, sacar todo lo que yo traía. Pero sí, es válido el demostrar lo que uno está sintiendo en su momento. Y pues bueno, me despido, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ya se va a acabar, la verdad, no sé cuánto dura el programa, pero estoy muy contenta de haberle podido, pues, compartir de mis vivencias y mi experiencia. No, muchísimas gracias a ti, Claudio. Creo que también nosotras estamos muy, muy agradecidas. Y bueno, después de mi larga reflexión, no sé si Erika, Miriam, incluso tú, Clau, tengan algo para ya también dar cierre a esta transmisión. Claro, no, pues por mi parte, de verdad estoy muy contenta, muy agradecida. Yo creo que tenemos que ser realistas, tenemos que ser objetivos, tenemos que aprender a conocernos y a enfrentar circunstancias como la muerte como una realidad, ¿no? Y pues hacer lo que se necesite hacer. Gracias. Muchas gracias. Erika, no sé si antes de despedirnos quisieras aportar algo. Ay, pues yo pienso que todo está dicho y muy conciso, muy, muy detallado, muy emotivo también. Y yo en varios momentos nada más de imaginar las situaciones, sí me da como la emoción de decir, híjole, ¿qué haría yo ahí? ¿Cómo lo resolvería? ¿Cómo estarían mis emociones, no? Y bueno, al final concluyo que es muy importante aprender este tipo de temas para que de todas maneras los procesos no son sencillos, pero yo pienso que tus emociones te van a ir, de tus emociones bien gestionadas, te van a ir guiando de alguna manera y también se vale que si llega el punto que así como le hizo Clau, ¿no? O sea, llegó un punto en el que ella ya no podía controlarlo y tuvo que tomar terapias para poder sacar estas emociones contenidas y otros temas, entonces también se vale pedir ayuda profesional cuando ya crees que no lo estás cuando, como dijo la maestra muy acertadamente, cuando se vuelve negativa tu tristeza, yo creo que allí ya hay que decir, ok, me rindo y pues vamos a buscar ayuda profesional porque no la estoy armando sola o no la estamos armando ni en tribu incluso. Entonces, eso también es importante, ¿no? Considerar que tenemos aliados que estudiaron, que fueron, que pensaron, que se prepararon mucho para que nuestras transiciones sean un poquito más llevaderas, porque a veces, porque por supuesto un especialista pues ya vio muchos casos y ya tiene un poquita más guía y poquita más manera de hacerte ver ciertas cosas, que al final es, como dije, es nuestro proceso, o sea, uno tiene que hacer el jale, pero sí es muy bueno que podamos saber esto y tenerlo en mente entre la parte esta de cabeza fría y ser realistas, pues también decir, bueno, es importante los especialistas de salud de salud mental pues que existen, ¿no? Y que sepamos que también son un recurso y pues todo es válido en ese sentido. Ah, ¿qué pasó? Se me está cortando, pero No, muchas sí, gracias. sí te escuchamos y ¿Está quieto? Ah, perfecto. sí te escuchamos, ajá. Y justo dar pie para decirles a las personas que nos vean asincrónicamente que CAPIF Centro Psicológico, aquí está, es la página en donde ustedes pudieran tener un proceso psicoterapéutico de duelo, pero también de otras situaciones con la maestra Miriam o con otros especialistas que hay ahí en el centro. Igual este acompañamiento de Clau, también está aquí su red social, porque no hay nada más sanador que estos grupos de apoyo de quienes ya pasaron por, en este caso, duelo por viudez. Y bueno, yo me despido diciéndoles que en la siguiente transmisión estaremos aprendiendo cómo tener relaciones de pareja sanas con la terapeuta Karen Rodríguez. Así que les esperamos y pues nos vamos a poner de acuerdo para la segunda parte. Que pasen bonita noche. Igualmente.
Hasta luego. Bye, hasta luego. Bye.